Clase de hoy. El último día platicábamos sobre la ley contra la violencia, contra el femicidio, otras formas de violencia contra la mujer. Y hablábamos sobre los extremos que podía definirse en esta ley. Creo que no definimos o no leímos dos en cuanto al femicidio que se entiende y la misoginia que se puede entender, de las cuales ustedes ahí pueden leer cada una de las definiciones para ir cada uno de los extremos que va regulando esta ley. Bueno, ahora vamos a iniciar nosotros al contenido de los tipos penales. ¿Qué debemos entender por cada una de las conductas ilícitas que se tiene? Debemos partir del artículo 5, que es fundamental dentro de esta ley, nos hace la aclaración por cualquier circunstancia que se pueda vivir y que llevamos a establecer los extremos en los que se puede advertir que el delito de estos delitos contenidos en esta ley son de acción pública, y así lo refiere la ley. Los delitos tipificados en la presente ley son de acción pública. Por lo tanto, nosotros tenemos que determinar que aún haya renuncia de la víctima, el proceso va a continuar. Y esto lo tenemos nosotros todos los días, a toda hora, en los juzgados, en los cuales viene la persona y desiste y dice, ya no quiero continuar con el proceso. Y se inventan historias, se inventan cualquier circunstancias, pero acá, jóvenes, no es solo la ley. Hay convenciones, hay tratados, hay resoluciones, hay recomendaciones en las cuales se advierte que la declaración inicial que da la víctima es la que prevalece dentro de toda la investigación. Por lo tanto, nosotros debemos tener mucho cuidado con esas circunstancias. Establecer que cuando vamos a denunciar o vamos a asesorar a una víctima, que esté segura que los hechos sí se dieron y que mañana no se retracte, porque no hay posibilidad de renuncia. O sea, ella puede llegar que renuncia y que no quiere seguir. Sin embargo, no hay posibilidad que le da incredibilidad a una segunda declaración. Entonces, acá es fundamental. Hay un término que ustedes van a empezar a familiarizarse en derecho procesal penal, la no revictimización. Y hay no revictimización primaria, secundaria, terciaria, de las cuales se lleva a establecer, evitar esa revictimización, evitar que la víctima esté narrando en cada momento los hechos vividos. Y entonces ahí es donde deviene a establecer el debido cuidado que nosotros tenemos que entender. Y de aquí deviene en la sentencia Belis Franco versus Guatemala una forma de investigación que establece la Corte Interamericana, la debida diligencia, en las cuales en casos de mujeres víctimas, la Corte ordena a todos los estados la debida diligencia que debe haber en toda tramitación de un proceso, por lo cual son extremos que la Corte ha recomendado no solo a Guatemala, sino a todo el mundo, de poder establecer una investigación rápida, eficaz y con atención a los requerimientos y parámetros internacionales que requiere una víctima. Por lo tanto, ojo con ese artículo, es elemental su contenido. Bueno, partamos entonces. El capítulo 4, delitos y penas. Femicidio. Comete el delito de femicidio quien, en el marco de relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, diere muerte a una mujer por su condición de mujer, valiéndose de las cualquier circunstancias. Veamos acá. Aquí ya nos regula esas relaciones desiguales de poder, en el cual el hombre se considera tener el mando, tener la autoridad y el dominio sobre la mujer. Y cuando se dan esos extremos es cuando estamos hablando nosotros de violencia contra la mujer. Y por lo tanto, derivado a ese poder que se puede ejercer sobre la mujer, se le puede dar muerte. Ahí es donde deviene femicidio. Por eso es que nosotros podemos ver en medios de comunicación, escuchar en esos medios, leer en esos medios los extremos en los cuales se da muerte a mujeres y lo podemos tipificar como homicidio o asesinato. Sin embargo, cuando eso se da en esas relaciones desiguales de poder y que por su condición de mujer se le da muerte, ahí es donde tenemos nosotros el femicidio. Vamos a las circunstancias que establece la ley. A,
haber pretendido infructuosamente establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima. Ese es el primer presupuesto. Aquellas rupturas de relaciones que hay, ya sea de noviazgo o de convivencia o de forma maridable que se tenga con una persona, cuando se intenta infructuosamente establecer o restablecer, establecer es cuando hay aquella pretensión, cuando el hombre pretende a una mujer y este es rechazado. Ante ese rechazo que hay, puede darle muerte. Ahí es donde se da el femicidio. O las circunstancias en las cuales rompieron relaciones, ya sea de convivencia o de noviazgo, entonces rota la relación. Por lo tanto, cuando se quiera restablecer esa relación y se le da muerte, es femicidio. B. Mantener en la época en que se perpetre el hecho y haber mantenido con la víctima relaciones familiares. Veamos, cuando se esté perpetrando el hecho o cuando se mantenga esa relación, hay algo en esa relación de familiaridad, conyugal, de convivencia, de intimidad o noviazgo, amistad, compañerismo o relación laboral. Entonces, aquí es donde vienen otros parámetros que llegamos nosotros a establecer. ¿Cuándo hay femicidio? Cuando yo a mi compañera le doy muerte por su condición de mujer. Cuando yo a mi compañera de trabajo le doy muerte, eso es femicidio por su condición de mujer. Ahí es donde nosotros tenemos que establecer. Y por eso se dice, matan a hombres todos los días, matan a mujeres a todos los días. Pero si hacemos una comparación en cómo se mata a una mujer y cómo se mata a un hombre, hay diferencia. A un hombre se le dispara, se le hiere con arma blanca, se le asfixia. Son los extremos que se dan. Pero en el cuerpo de una mujer, donde denota la excesiva violencia, es que aparte de darle muerte, se le viola, se le maltrata, se le parte en pedazos. Ahí es donde nosotros estamos hablando una exagerada violencia sobre la mujer, y es por su condición de mujer que se terminan haciendo esos actos. Ahí es donde podemos nosotros reflejar esos extremos. ¿Qué han sido familiares? Obviamente, si es mi tía, no es que haya, siempre va a existir esa relación. Sin embargo, por ejemplo, con la esposa, con la novia, se ha roto esa relación, pues obviamente ustedes saben que se rompe. El vínculo que se puede romper es el de afinidad. El de afinidad, cuando se está casado, hay esa relación de parentesco con los familiares de ella hasta el segundo grado. Se rompe esa relación, pues se rompe todo ese vínculo familiar. No es porque yo estuve casado con la mujer y entonces cuando me divorcio de ella, yo sigo unido a los hermanos y hermanas de ella por el parentesco de afinidad. Ya no, ahí se rompe la relación. Y entonces ahí tenemos nosotros esas circunstancias de ruptura de relación. Por eso dice acá, mantener en la época del perpetuo derecho o haber mantenido con la víctima relaciones familiares. Porque se rompe la relación con la esposa, pues obviamente se rompe con toda la familia, siempre y cuando haya divorcio. Entonces ahí sí hay ruptura. En las convivencias igual, no, esas relaciones se dan por afinidad. Sin embargo, en la convivencia es un poquito más difícil demostrarla. ¿Cuándo comenzó y cuándo terminó? Pero sí se puede dar un fin en la de afinidad. Ahora en la de consanguinidad, nosotros sabemos, si usted, su tía le cae mal, pues le caerá mal toda la vida porque va a ser su tía, ahí no la puede romper. Esa es su relación familiar con ella, con su prima, con su sobrina, ahí no hay para dónde, ahí es una relación que no se va a romper. Por eso es mantener esa relación de familiaridad. C. Como resultado de la reiterada manifestación de violencia contra la víctima. Esto es lo que se dice los antecedentes previos a la ejecución o la muerte de la víctima. Aquellas denuncias que se han presentado al Ministerio Público y que conlleva considerar, demostrar esos antecedentes que quedan de denuncias que presentó la víctima en vida de cómo la maltrataban, ya sea su compañero, su amigo, su conviviente, su familiar. Entonces, ahí es donde deviene, por eso establece como resultado de la reiterada manifestación de violencia contra la víctima. Habían antecedentes, habían denuncias y se había prevenido, se podía considerar, y aquí es donde nosotros vamos a conocer lo que se llama, algunos lo conocen como círculo de violencia, otros le llaman espiral de violencia porque va en constante crecimiento. El círculo de violencia es estar encerrado en ese círculo vicioso
de aquello que conlleva la conquista, la luna de miel, pero después viene la aterrizar en la realidad. Golpes, empujones, puñetazos, lesiones que causa con arma y la muerte de una persona. Entonces, ese círculo se va a mantener o esa espiral va a ir creciendo. Hoy, maltrato, mañana, empujones, pasado, jalones de pelo, posteriormente ya puñetazos, puntapiés, heridas y posteriormente la muerte. Y entonces, en ese círculo en el cual se va a ver encerrada la mujer o en esa espiral que cada vez veía que crecía y no le puso importancia, entonces a eso lo que le llama la ley, esas reiteradas manifestaciones que se puedan dar. D, como resultado de ritos grupales usando o no armas de cualquier tipo. Estos ritos son los que nosotros podemos ver y principalmente nosotros lo hemos tenido en actos de pandillas juveniles, en las cuales sacrifican a mujeres principalmente para ofrecer en sacrificios a la Santa Muerte, dicen ellos. Hemos encontrado en diligencias que se han practicado altares a la Santa Muerte, así está referido dentro de las investigaciones, y consecuentemente se sacrifican mujeres. Ahí es donde tenemos nosotros, aún no se utilicen armas, dice la ley, no es necesario. El simple hecho de venir y poner un cuerpo de la mujer frente a ella, a la muerte, pues, o a la imagen de la muerte, pues obviamente nosotros sabemos que esto es femicidio. En precio del cuerpo de la víctima para satisfacción de instintos sexuales o cometiendo actos de mutilación genital o cualquier otro tipo de mutilación. Esto conlleva aquella satisfacción que conlleva hacer sufrir a la mujer. Sabemos nosotros que la violación conlleva introducir en el cuerpo de una víctima cualquier objeto. Y entonces nosotros hemos tenido casos en la cual un grupo de jóvenes llevaron a dos chicas, una de ellas era novia de uno de ellos, para darle muerte. Este hecho se sucedió en el Tejar. Y allí llevaron a las dos chicas, las llamaron, el novio llamó a una, ella llevó a su amiga, pero le pidieron que llevara a la amiga. Ya estando encerrados ahí, las violaron. 4 hombres, los 4 violaron a las 2 mujeres y posteriormente las golpearon hasta darles muerte. Pero antes de morir, antes cuando ellas estaban en su agonía, con palo de escoba les introdujeron en la vagina y les decían, eso es lo que a ustedes les gusta, sientan. Y se escuchaban en los audios porque ellos mismos se grabaron. Estas informaciones las encontramos nosotros en teléfonos, que ellos grabaron y después fueron a tirar los cuerpos. Entonces, a esto es lo que se llama misoginia, el odio exacerbado a la mujer. Por eso les decía, matan a hombres, matan a mujeres, pero si hacemos esa relación del tipo de muerte que se le da a una mujer, es mucho más cruel, es por esa misma situación de mujer. F, por misoginia, odio a la mujer, menosprecio a su condición de mujer, es donde conlleva darle muerte a una persona. En el artículo 3 nos define a nosotros qué es misoginia, y aquí lo encontramos nosotros como misoginia, que es el odio hacia la mujer o el menosprecio a la mujer. Ahí es donde se le da muerte por esas condiciones, porque a mí me cae mal la mujer, porque muchos hombres dicen es que una mujer primero maravilla, primero amor y después cuando ya están embarazadas, clavadas en juzgados de familia. Pero es que esa es una obligación de ambos, es una responsabilidad de los dos prevenir un embarazo, no solo de la mujer. Y entonces, obviamente, si yo, hombre, me meto con una mujer, corro el riesgo de que ella va a caer en estado de gestación. Y al estado de gestación no es solo obligación de ella salir adelante con el niño o niña. Es obligación de ambos. Y obviamente, una forma que la mujer busca para que sea obligado el hombre es tribunales de familia. Y entonces, ahí es donde no les gusta a algunos y dicen no, entonces hay que darles muerte. Termina dando muerte a las mujeres por su condición de mujer. G, cuando se cometa en presencia de las hijas o hijos de la víctima. Esto tenemos múltiples casos nosotros en las cuales el hombre muchas veces le da muerte a la mujer delante de los hijos, delante de las hijas, donde todavía le dicen para que aprendas que a una mujer así se le trata. Nosotros tuvimos un caso en Zaragoza, en las cuales el hombre mató a la mujer y delante de los hijos de 5, 7 y 8 años, me recuerdo, la más grande era de 8 años, una nena, y le decía, para que aprendas que mañana tu marido no te haga lo mismo, que una mujer le debe obediencia a su marido, y ustedes, patojos, aprendan que cuando una mujer no hace caso,
con la vida paga las consecuencias. Entonces, son condiciones en las cuales eso es femicidio. Eso no es una simple muerte a una mujer, es un femicidio. Hacerlo en menosprecio a la vida de los menores de edad. Obviamente, ¿quién le va a gustar que maten a su mamá delante de uno? Pues, entonces son circunstancias que se puedan dar. H, concurriendo cualquiera de las circunstancias de calificación contempladas en el artículo 132 del Código Penal. Ustedes son expertos de Penal 2, por lo tanto, se saben de memoria el artículo 132 en cuanto al asesinato, entonces no tenemos que explicar mayor cosa. Cuando se dan esos extremos del 132, en cuanto a una mujer, eso es femicidio. La persona responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de 25 a 50 años y no podrá concederse la reducción de la pena en ningún motivo. Las personas procesadas por la comisión del delito no podrán gozar de ninguna medida sustitutiva. Esto es materia procesal. Ya hablamos nosotros, aquellos que tengan curiosidad de ir a ver qué es esto, es una forma coercitiva de sujetar a una persona al proceso. Las medidas sustitutivas es estar en libertad, solo que bajo ciertas reglas y condiciones que la ley le señala. Por eso se llama medidas sustitutivas, sustituir la prisión por una medida en la cual pueda estar en libertad. Entonces acá nos dice que por femicidio no hay medida sustitutiva. En cuanto a lo que nos indica que de la pena por ningún motivo, las personas procesadas por la comisión de este delito no podrán concederse reducción de la pena. Esto ha sido modificado por la Corte de Constitucionalidad y que al final de cuentas era inconstitucional, no podía hacerse caracterización de delitos. Hoy tendremos comprobación del derecho penal del enemigo. Ustedes tienen más panorama amplio a que no la hayan leído, pues porque hay quienes están esperando que encuentran en eso y les ha funcionado. Entonces yo espero que hayan leído eso. Era poquito, eran como 30 páginas, si no estoy mal. Era poco para poder establecer qué es el derecho penal del enemigo, tener una noción. En ese mundo están inmersos ustedes. A nosotros nos ha costado un poquito. Nosotros cuando estudiamos derecho, nosotros estábamos en un mundo garantista y nos llenaron la mente de un derecho garantista. Y entonces hoy a nosotros como jueces nos cambian de la noche a la mañana. Mire, señor juez, usted es conocedor del derecho, venga y no estudie solo el derecho garantista, también hay derecho penal del enemigo. Y mire qué hace, pero usted aplica los dos sistemas. Entonces, obviamente ustedes ya están en ese mundo, están siendo instruidos en ese sistema, garantista versus derecho penal del enemigo. Y entonces acá, esto es un tipo de expresión del derecho penal del enemigo. Dice, usted condenado por femicidio no pida ningún tipo de beneficios penitenciarios porque usted no califica para ese sistema. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad ha dicho que eso no puede ser posible y que por lo tanto gozan de los beneficios del sistema penitenciario. ¿Qué significa? Hay que ir a la ley del sistema penitenciario en las cuales tenemos reducción de penas por buena conducta, en las cuales se le puede rebajar a una persona la pena impuesta. Por eso es que se dice, mire, yo no voy a cumplir 50 años, voy a cumplir la mitad, porque si hay buena conducta, si se porta bien, pues obviamente puede venir reducción de las penas. E inicialmente se presentó el dilema, ¿qué hacer? Porque la Corte de Constitucionalidad determinó en algunos casos que sí gozaban de estos beneficios en caso de secuestro y se comenzaron a dar en caso de secuestro. Nadie dijo nada, porque el secuestro pues es un acto deleznable, sin embargo son pocas las víctimas que lo sufren. Y entonces nadie decía nada, que habían beneficios por secuestro, por asesinato. El problema aquí iba a pasar con femicidio. Las personas condenadas a estas penas empezaban a llegar a esos límites, donde iban a pedir reducción de penas. 2008 la ley, 2020 era el momento difícil, porque venían 25 años como pena mínima, y entonces 12 años y medio. ¿Qué hacer? Pues la ley en beneficio del reo siempre debe ser interpretada, y acá, si se daban beneficios para secuestro, para asesinato y para otros delitos gravísimos, pues entonces femicidio no podía ser ajeno. Y la Corte ordenó que sí se podía otorgar beneficios. Ahí hay protestas de los grupos de mujeres en las cuales indican que eso es ilegal por el maltrato, por la violencia que vive la mujer. Sin embargo, sí hay antecedentes ya de que sí gozan de beneficio. No obstante, la ley lo ha regulado. ¿Dudas, jóvenes? Disculpe, en el inciso E, dice en menosprecio del cuerpo de la víctima. ¿Eso sería ya sea que esté con vida o no? Sí,
podría darse de los dos lados, porque no nos refiere a nosotros en qué momento. Y entonces ahí podría darse, ¿no?, en las circunstancias. Ahora, en la última parte dice, o cometiendo actos de mutilación genital o cualquier otro tipo de mutilación, cuando haya esos cortes. No nos interesa si está viva o está muerta. En algún caso nosotros tuvimos no me recuerdo si es Patricia o Tecpan, en la cual tuvimos un caso que se determinó que a ella le cortaron los genitales después de estar muerta. Entonces, por lo menos no hubo sufrimiento, pero sí hay menosprecio a su condición de mujer. Y entonces sí se califica como femicidio. Ok. Lick, y disculpe la pregunta con respecto a estos presupuestos. Yo entiendo que si va un ladrón, digamos que a una persona le roba a otra, pero no existe esa relación de familiaridad ni nada, sino que por X y razón la mata. Ahí no habría porque no hay esa relación. No, ahí no hay femicidio. Va, Siempre y cuando no abuse de la violencia hacia ella, ¿sí? Porque cualquiera, un ladrón, ¿qué puede hacer? Lleva un arma de fuego, le dispara en la cabeza a la persona, la deja muerta y se lleva las cosas. Ahí hay un homicidio, ¿sí? Ahora, si vemos, le roba, le quita las cosas, ya la mató y la empieza a cortar en pedazos, ahí sí hay femicidio, porque ahí lo que hay es un odio a la mujer, no porque haya esa relación de poder, sino por ese odio a la mujer. Bastó, ya la tenía muerta, no tenía que hacer nada más. Él, ¿qué quería? El patrimonio de ella, logró el patrimonio, lo que tenía que ir es irse del lugar. Sin embargo, ya teniéndola muerta, la comienza a descuartizar. Eso es, ahí sí hay femicidio, porque ahí lo que hay es odio a la mujer. Entonces, por eso es que la ley nos lleva a un contexto más amplio, a esas relaciones desiguales de poder, pero no necesariamente de convivencia o de familiaridad, sino a esa convivencia social dentro del mundo que estamos inmersos, hombres y mujeres. Pero en la forma que se le da muerte a una mujer es donde viene a tipificar si eso podría encuadrarse en un femicidio. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Es similar al caso que habla la compañera. Pongámosle que viene el ladrón, le pega en la cara y le roba y la mata. Ahí hay femicidio por el golpe. Si solo le roba y la mata, no hay femicidio. No, o sea, le pega un puñetazo, la bota y de ahí le dispara. ¿Habría femicidio o asesinato? No, ahí lo que hay es femicidio. O sea, media vez hay homicidio. Ahí lo que hay es homicidio, no hay femicidio. No hay esas relaciones. Ni se puede advertir un extremo de que por ser su condición de mujer la mató. Sino porque él simplemente quería robar y por alguna razón la mujer presentó defensa y ahí lo que hay es un homicidio. Porque su fin era llegar a robar. Sin embargo, obviamente para que la haya matado hubo defensa de la mujer y cuando ve que hay defensa, pues le dispara, la empuja le pega un puñetazo, pierde el equilibrio y le dispara. Ahí lo que hay es un homicidio, porque él iba preparado a darle muerte, no lo había planificado, porque su fin era robar. Sin embargo, ante la oposición que hay, la termina matando. Ahí lo que hay es un homicidio. O sea, sí tendría que existir a la hora de que usted nos pusiera en el examen, que tendría que existir violencia extrema en el caso. Menosprecio. Sí, menosprecio más que todo a la mujer. En algunos casos, un caso que nosotros tuvimos aquí en Alameda fue, matan a la mujer, le disparan, pero le quitan la ropa y la dejan desnuda. ¿Para qué? Para crear un morbo en la sociedad. Entonces ahí hay menosprecio al cuerpo de la mujer. No había necesidad. El simple hecho de darle muerte era suficiente, pero ellos lo que querían era que ella muerta exhibiera. Entonces, ahí lo que hay es un menosprecio al cuerpo de la víctima. Ahí hay femicidio. Ya. Gracias, Lick. Muy bien. Bueno. Licenciado. Por favor. Solo una pregunta con el inciso H. Dice que cuando ocurrieran las circunstancias del 132, en este caso, ¿es necesario que haya alguna relación entre la mujer y el victimario? ¿O podríamos decir de que al final de cuentas el asesinato solo es para hombres? Y si cuando es una mujer ya sería femicidio. No. Puede haber asesinato de mujeres. Aquí lo que tiene que haber es esas relaciones desiguales de poder. Tiene que haber hombres, mujeres, que hayan sido amigos, que hayan sido compañeros, que hayan sido
en una relación de convivencia, de noviazgo, o circunstancias que pueda llevar a algún tipo de familiaridad. Por ejemplo, la hermana de la conviviente o la exnovia de él, ahí sí podría haber asesinato. Alevosía, premeditación, en las cuales ensañamiento, en lo que pueda existir, entonces ahí se aleja del asesinato y pasa a ser femicidio. Ahora, una relación de una mujer, por ejemplo, el sicario que le pagan para que mate a la comerciante de la esquina, ahí es asesinato. Ahí no es femicidio. Él no la va a matar por su condición de mujer. No, a él la va a matar por recompensa, porque le pagaron para que matara a la comerciante. Ahí lo que hay es asesinato. Licenciado. Gracias, licenciado. Por favor, José. En ese caso que menciona usted de la comerciante, que matan, suponiendo que el ex esposo de la comerciante mandara a matarla por algún altercado que ellos hayan tenido, el ex esposo cometería femicidio y el sicario cometería asesinato, ¿o cómo sería la tipificación? Exactamente, Josué, así como usted lo analizó. El sicario asesinato y el ex esposo femicidio. Ah, ya, gracias. Bueno, si no hay nadie más, seguimos. A los delitos más crueles a los que nos enfrentamos en el diario vivir. Violencia contra la mujer. Comete el delito de violencia contra la mujer quien en el ámbito público o privado ejerce violencia física, sexual o psicológica, valiéndose de las siguientes circunstancias. Veamos, jóvenes. Aquí hay que tener mucho cuidado. Desde 2008 para acá se cometieron muchos errores con esta ley. Y cuando se condenaba a una persona, le pegaba a la esposa, le decía que no servía para nada y la obligaba a tener relaciones sexuales, se decía que esto era violencia contra la mujer física, violencia contra la mujer psicológica y violencia contra la mujer sexual. Entonces, se decía que eran 3 delitos cometidos y por lo tanto se condenaban a 15 años, 5 años por cada, ahí vamos a ver la pena, dice de 5 a 12 años. Entonces se venía y se imponían 5 por cada delito. Y hay personas que fueron condenadas a 15 años de prisión. Sin embargo, también fue motivo de oposición de los grupos feministas, en las cuales decían, así se interpreta la ley, así está redactada, son 3 delitos. Y la CC dice, momento, señores, aquí lo que hay es un solo delito. Y el artículo 7 dice, violencia contra la mujer. No hay 3 delitos, es un delito. Por lo tanto, lo que puede haber es manifestación. ¿En qué manifestación cometió la persona el delito? Pero no es que hayan 3 delitos. Y entonces, en un momento dado, se cometió ese error y se condenaban por 3 delitos. Y entonces, la Corte nos aclara, no, aquí no hay. Si usted quiere ser legalista en el hecho, lo que hay es continuidad. Y entonces, imponga penas por un delito continuado, pero no en concurso real. 3 delitos. ¿Qué presupuestos utiliza la Corte? Misma víctima, mismo bien jurídico tutelado, distinta acción. Entonces, ahí lo que hay es continuidad para cometer un hecho, pero no concurso real, porque no son 3 delitos. Entonces, vamos. Cuando se establecen estas conductas, nosotros podemos establecer, y aquí sí es permitido, establecer la modalidad. ¿Cómo se tipifica el caso de violencia contra la mujer en la práctica? Violencia contra la mujer en el ámbito privado en su manifestación física. Por ejemplo, en este caso, el hermano le mete una gran pateada a su hermana. Eso es violencia contra la mujer física. ¿En qué ámbito? Privado. Pues son hermanos. Entonces, ¿cómo se tipifica? Violencia contra la mujer en el ámbito privado en su manifestación física. El feligrés católico va cargando el anda una señora que también de la
del grupo de damas que sirven a la iglesia católica, se le atraviesa y lo pasa golpeando, él va cargando con el anda, pesa demasiado el anda, porque la creencia en la iglesia católica es que entre más pesa el anda, porque más pecados tiene, yo les aseguro que ustedes no podrían cargar, ¿sí? Entonces, yo sí podría, pero como no voy, entonces no es necesario. Entonces, en ese caso, viene y dice, él se enoja, sale del anda y le mete una gran pateada a la hermana que la golpeó a él. Entonces, eso es violencia contra la mujer en el ámbito público en su manifestación física, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué pasa? Viene el esposo y le dice a la mujer cuando llega a la casa, ¿arreglaste lo que te dije? No me dio tiempo, ¿sí? No servís para nada, sos una M, sos una K, no servís, sos una basura. ¿Eso qué es? Violencia contra la mujer en el ámbito privado, en su manifestación psicológica. Está causando daño, trauma psicológico en la mujer, ¿sí? Ella no lo hizo porque simplemente no le dio tiempo, no es porque sea lo que él se imagina. Y entonces ahí es donde se tipifica. Le prohíbe a la mujer tomar anticonceptivos, le prohíbe planificar, realizar la planificación familiar. Eso es violencia contra la mujer en el ámbito privado en su manifestación sexual, ¿sí? Así se tipifica en la práctica. Pero si hay los tres, entonces uno de los delitos puede absorber, o en lo que dice la Corte, en todo caso lo que hay es continuidad del delito. Entonces, ¿cómo se viene a tipificar? Por ejemplo, hay física, hay psicológica y hay sexual. Violencia contra la mujer en el ámbito privado en su manifestación física, psicológica y sexual. Entonces ya sabemos que ahí hay continuidad de delitos. Entonces, haciendo la tipificación, establecemos nosotros en qué casos hay violencia contra la mujer. Haber pretendido en forma reiterada o continua, infructuosamente, establecer o restablecer una relación de pareja o intimidad con la víctima. La novia lo mandó a volar y usted estaba como chorizo en tienda por ella. Ella le dice, ya no quiero nada, sos bien feo, ¿va? Entonces, pero usted dice, no, soy guapo y yo quiero que ella tiene que estar conmigo porque tiene que estar conmigo. Y entonces viene, la espera saliendo de la universidad, la agarra del pelo y le dice, tenés que ser mi novia y no te voy a dejar que nunca estés con alguien más. Eso es violencia contra la mujer, ¿sí? Ya rompieron la relación. ¿Qué pretende él? Que por la fuerza sea su novia. Ya no se puede, no se puede. A la fuerza ni la comida es buena. Entonces, simple y sencillamente, dos personas maduras dicen, ya no se puede esta relación, muy bonita puede ser, pero ni modo, ya no se puede. Ella será para otro, para usted ya no, pero entiéndalo, usted es muy feo para ella. B, mantener en la época que se perpetre el hecho o haber mantenido con la víctima relaciones familiares, conyugales o convivencia de intimidad o noviazgo, amistad, compañerismo, relación laboral, educativa o religiosa. ¿Sí? Es lo que hablábamos, los hermanos de la iglesia, el hermano le pega a la hermana, violencia contra la mujer. Ahora, ¿qué ámbito? Es lo que nosotros tenemos que establecer. Si es en la iglesia, es público, porque salvo que sean hermanos, ¿verdad? Hermanos biológicos. Ahí sí, ¿sí? Van a la iglesia. En la iglesia se pelearon los dos hermanos, de la hermana y el hermano biológico. Aparte que en la iglesia son hermanos en Cristo, que también son hermanos biológicos. Ahí le pegó. Ahí es violencia contra la mujer en su manifestación física en el ámbito privado. ¿Por qué? Porque ellos son hermanos biológicos. O el hijo le pega a la mamá. ¿Sí? Se escucha feo. Pero nosotros conocemos un montón de casos, más cuando nosotros teníamos competencia para conocer estos delitos. Habían hijos que le pegaban a su mamá y les metían unas matadas a las señoras. Y llegaban las señoras llorando porque le habían pegado el hijo. Y entonces eso es violencia contra la mujer en el ámbito privado en su manifestación física. C, como resultado de ritos grupales usando o no armas de cualquier tipo. De la misma manera, mutilar a mujeres delante de estas imágenes de las cuales ellos indican les rinden veneración, porque adoración no creo, veneración lo que le rinden a estas imágenes, y entonces eso es violencia contra la mujer. C,
como en menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción de instintos sexuales o cometiendo actos de mutilación genital o cualquier tipo de mutilación. Es increíble, pero la situación del ser humano llega a tales puntos que es inimaginable los hechos que pueden hacer en contra del cuerpo de una mujer. Tuvimos un caso, fue en Comalapa, de un hombre que se enamoró de la chica, ¿verdad? Llevaban 4 años de ser novios y pues empezaron a tener relaciones sexuales, ¿verdad? Ese no era el problema, porque ahí era todo consentido. Lo rarito era que lo tenían siempre sobre un panteón, porque lo hacían en el cementerio, ¿sí? Entonces, trave de ellos, porque honestamente lo duro del panteón y hacerlo en un panteón, pues qué difícil, ¿verdad? Pero ahí lo hacían. Pero viene el chico celoso, le dice a ella, los dos eran enfermeros, le dice ella a él, yo quiero que seas solo mía, pero eso sí, yo quiero asegurar que nadie más se meta contigo. Pues no hay problema, le dijo. Entonces te voy a sellar. ¿Y qué le hace? Como ellos eran enfermeros, sabían de esos temas, compra él anestesia local, le aplica en la vagina y le pone 4 puntos. Y él se va a trabajar. Obviamente ahí no podía tener relaciones, ¿verdad? Se va, a los 8 días él regresó, quita los puntos y vuelve a tener relaciones y no hay problema. El problema que posteriormente él ya no usó anestesia, sino lo hacía en vivo y insertaba los 4 puntos y la dejaba asegurada a ella. Ella decía que era un dolor terrible sentarse. Entonces, para ella era incómodo, era doloroso, pero por amor lo hacía. Total, es que al final de tantas cosas que lo hacía, ya no había piel, se deformó el lugar totalmente. Y entonces ella comenzó a tener muchas infecciones y por eso denunció los hechos. Ayer era una violencia contra la mujer, menospreciando el cuerpo de ella, porque si él quería, que macizo, ¿verdad? Quería que la mujer fuera solo para él, porque no lo amarraban a él también, que se amarrara a él, y entonces ahí podríamos decir igualdad de condiciones, pero no, por su condición de mujer, él la mutilaba directamente. Entonces, por favor, señoritas, no se hagan hacer cosas que no van en contra de sus principios ni contra la no moralidad, pues eso no es moral hacerlo. No, así no se demuestra amor. Entonces, pero esta chica sí lo hacía. Y lo más triste es que él era casado, pues, pero esa ya era cuestión de la relación de ellos. Por misoginia, por odio a la mujer, o menosprecio a la mujer, ¿sí? Entonces, eso es muy común tenerlo en las relaciones de convivencia, en las cuales se le pega, se le maltrata, se le humilla a la mujer por su condición de mujer. La persona responsable del delito de violencia, veamos, física o sexual contra la mujer será sancionado con prisión de 5 a 12 años. De acuerdo a la gravedad del delito, sin perjuicio de los hechos que constituyan otros delitos estipulados en las leyes ordinarias. La persona responsable del delito de violencia psicológica contra la mujer será sancionado con prisión de 5 a 8 años, de acuerdo a la gravedad del delito, sin perjuicio de los hechos que constituyan otros delitos estipulados en las leyes ordinarias. Veamos. Violencia física y sexual de 5 a 12. Violencia psicológica de 5 a 8. 2 penas distintas. Y eso hacía análisis la Corte. Estamos menos de un minuto, jóvenes, en cualquier tiempo se termina, me corta la comunicación. Sin embargo, acá establece la Corte que esto podía dar motivo a considerar que eran 3 delitos. Sin embargo, la Corte dice no tiene que establecerse nada, solo determinar que si es psicológica, corresponde una pena menor. Si es física o sexual, una pena mayor en cuanto al máximo. Pero no es que hayan 3 delitos. Por eso el artículo 7 se llama violencia contra la mujer. Es un solo delito lo que regula esta ley para poder establecer las circunstancias que se puedan dar en este tipo de delitos. Bueno, jóvenes, está
Continuamos, jóvenes. Nos corresponde ahora la violencia económica, salvo que exista alguna duda en cuanto al delito de violencia contra la mujer en sus distintas manifestaciones y distintos ámbitos. Lo único que les digo que son los varones, si mejor ni respire porque es violencia contra la mujer. Licenciado, yo tengo una duda. Usted cometió violencia contra la mujer. Diga, Josué. En el caso de que vaya una mujer caminando y sea asaltada por otra mujer, y esta mujer, además de asaltarla, le pegue, ¿sería violencia contra la mujer en el ámbito público, en su manifestación física, y además robo, o solo aplica si fuera hombre el que asaltó? Solo es relación, por eso es que dice relaciones desiguales de poder de hombres y mujeres. Solo es hombre, agresor, víctima, mujer. Solo ahí puede. Por eso que les decía yo en la clase anterior, término medio no aplica, ¿sí? O es hombre o es mujer, no aquel que se crea hombre o que se crea mujer. No, es mujer, hombre, biológicamente hablando. Ahí es donde vamos a entender nosotros mujer, hombre. Entonces, acá el agresor o el violentador o el victimizador es hombre. La víctima va a ser siempre una mujer. Entonces, si una mujer asalta y le pega a otra mujer, no se le puede aplicar violencia contra la mujer. Ahí entonces, puede ser lesiones, se libran de algunos años de cárcel. Sí, ahí es por el delito que haya cometido, pero no aplica violencia contra la mujer, es mujer. Lick, yo tenía una duda. En respecto a lo que usted acaba de decir sobre términos medios, supongamos que una persona trans, bueno, una mujer trans que anteriormente era hombre, o sea, nació biológicamente como hombre, atacase a una mujer, no importara que ahora fuese una mujer trans, se le juzga como hombre. Es como hombre. Eso tenemos bueno. mucho problema nosotros. Ajá. Todos tenemos mucho problema y principalmente las cárceles. Solo hay cárceles de hombres y mujeres. Y nos está dando mucho problema eso. Pero sí, esa persona que se considera mujer es hombre y será juzgada como hombre. Violencia contra la mujer. Ahí sí hay violencia contra la mujer. Bueno, gracias. Diga. Y póngase que una mujer le pegue a otra mujer solo por el hecho de ser mujer. ¿Ahí cómo se le juzga? Mujer, no hay. Ahí sería, dependiendo de la gravedad que haya, los golpes serían lesiones, ya sean leves, graves o gravísimas. Aunque ella diga que le pegó porque le caía mal que ella fuera mujer. Sí, no, ahí no aplica, es relaciones hombres-mujeres. Ok, gracias. Hay mujeres que se caen mal entre mujeres y ahí sí que obviamente, pero no cabe, no hay violencia contra la mujer. Máxime la novia que le voló el novio, la otra, ahí esa odia a esa y si la alcanza le agarra de las greñas y la aruña y la quiere desfigurar por su condición de mujer, pero no es violencia contra la mujer. ¿Alguien más? ¿No lo hay? Bueno, vamos entonces. Violencia económica. Comete el delito de violencia económica contra la mujer quien, dentro del ámbito público o privado, incurra en una conducta comprendida en cualquiera de los siguientes supuestos. A. Menoscabe, limite o restringe la libre disposición de sus bienes, derechos patrimoniales o laborales. Usted se cree autosuficiente, se casa o tiene su novia y le dice, mira, ya no trabajes. Yo te puedo mantener. Violencia contra la mujer económica. No puede limitarle ese derecho a la mujer. O, en su defecto, dice, mira, ya te dieron la herencia, pasala a mi nombre, porque yo voy a administrar los bienes, yo soy el hombre. Nel, eso es violencia económica. La mujer le regalaron un carro, su rival le regaló un carro a ella y usted dice, como ese carro te lo regaló él, yo no estoy de acuerdo. Entonces, vendelo. Violencia económica, porque eso es de ella, es su patrimonio. Y aunque usted le diga que se lo regaló el otro, pues esos problemas es de ella y suyo, pues. Pero el carro es de ella. Por lo tanto, eso es violencia económica.
B, obligue a la mujer a suscribir documentos que afecten, limiten, restrinjan su patrimonio o la pongan en riesgo, o que la eximan de responsabilidad económica, penal, civil o cualquier otra naturaleza. Ah, tan lindo los muchachos. Dice, mira, firmame este documento donde decís y jurás que no querés pensión alimenticia ni para vos ni para tus hijos. Violencia económica. Usted no puede obligarle a firmar ese tipo de documentos. O aquellos documentos donde le dice, mira, vas a firmar la escritura porque yo soy el hombre y yo soy el que mando en esta casa. Violencia económica. Usted no puede obligarle a firmar ningún documento a ella. D, destruya u oculte documentos justificativos de dominio o de identificación personal o bienes, objetos personales, instrumentos de trabajo que le sean indispensables para ejecutar sus actividades habituales. La señora está buscando trabajo y obviamente uno de los documentos que le requieren es el DPI, y lo que viene el lindo hombre para que ella no encuentre trabajo le esconde el DPI. Eso es violencia económica. Le está limitando sus derechos para poder ella encontrar un trabajo. La señora está consiguiendo un trabajo donde tenga que manejar y le piden licencia y lo que hace el hombre es esconderle la licencia. Violencia económica. Eso no se puede hacer. O en algunos casos, lo que hacen muchos hombres y que tuvimos nosotros casos es que rompen las escrituras públicas de los bienes de la mujer y entonces ahí hay problemas. Ahí es violencia económica. E, someta la voluntad de la mujer por medio de abuso económico al no cubrir las necesidades básicas de esta y la de sus hijas e hijos. Esto es muy común. Aquello donde hay un dicho que le decían los abuelos, me recuerdo que decían, a la mujer ni todo el dinero ni todo el amor. ¿Sí? Eso es violencia económica. Se le restringe la posibilidad de tener una vida en condiciones y en algunos casos, ustedes saben, pregúntenle, hay una gran mayoría, tal vez no todas, pero hay una gran mayoría de las madres de ustedes que no saben cuánto gana su papá. Solo él sabe. Él simple y sencillamente es un hombre responsable. En casa no le falta o hay lo necesario. Tal vez no es que no le falte nada, pero hay lo necesario. Pero si usted le pregunta a su mamá, ¿y cuánto gana mi papá? Saber, mijo. No tengo ni idea. Nunca me lo ha dicho. Eso es violencia económica. Entonces, se dan las circunstancias en las cuales se limita. ¿Por qué? Porque él sabe que mientras la mujer va a saber cuánto gana, pues entonces va a haber exigencia de más cantidad para el sostenimiento del hogar, porque eso es lo justo. Y entonces ahí es donde viene el desenlace de estas violencias económicas. F, ejerce violencia psicológica, sexual o física sobre la mujer con el fin de controlar los ingresos o el flujo de recursos monetarios que ingresen al hogar. Típico caso. Yo no doy la pensión alimenticia porque ni modo que no desquito nada. ¿Querés que te dé el dinero? Pues dame algo, porque no puede ser que yo te doy dinero para que te estés con otro y yo no voy a disfrutar nada de mi dinero. ¿A qué se está refiriendo? A tener relaciones con la mujer y la quiere controlar a través de la pensión alimenticia. Entonces, eso es violencia económica. Distinto de la violencia económica a obligarla a tener relaciones o a condicionarla. La persona responsable de este delito se sancionará con prisión de 5 a 8 años sin perjuicio de que los hechos constituyan otros delitos estipulados en las leyes ordinarias. Este sí es otro delito, jóvenes. El artículo 8 sí es otro delito, se llama violencia económica. El artículo 7 es violencia contra la mujer. Los dos delitos que tenemos aquí tipificados. El artículo 9 no es delito, pero nos dice prohibiciones de causales de justificación. En los delitos tipificados contra la mujer no podrán invocarse costumbres o tradiciones culturales o religiosas como causal de justificación o exculpación para perpetrar, consentir, promover, instigar o tolerar la violencia contra la mujer. Con la sola denuncia del hecho de violencia del ámbito privado, el órgano jurisdiccional que la conozca deberá dictar las medidas de seguridad a que se refiere al artículo 7 de la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, pudiéndose aplicar a la mujer que sea víctima de los delitos establecidos en la presente, aun cuando el agresor no sea su pariente. Entonces, esta ley también tiene relación con la ley contra la violencia intrafamiliar más conocida, en las cuales la mujer muchas veces dice, mire, yo vengo para que me dicten medidas de seguridad porque tengo miedo que mi marido o mi exnovio o mi novio me llegue a maltratar.
dictan medidas de seguridad y la misma ley establece que debe certificarse para que se investigue una violencia contra la mujer. Pues hay que tener mucho cuidado con lo que se denuncia. Y entonces ahí es donde viene, cuando ya se está seguro, obviamente si hay violencia hay que denunciarlo, pero no que mañana venga y diga, estoy arrepentida y ya no quiero que le hagan nada, porque es el amor de mi vida. Hombre, si la está maltratando no es su amor, pues. Bueno, artículo 10, circunstancias agravantes. Ojo con esto, jóvenes. Este artículo 10 dio mucho problema en su inicio, en las cuales se decía que esta ley tenía sus propios agravantes. No es cierto. La Corte de Constitucionalidad indicó que los únicos agravantes son los que están en el artículo 26, si no estoy mal, del Código Penal. 26 o 27, ahí revise usted en qué artículo están los agravantes. Solo esos son los agravantes. ¿Qué dice este artículo? Dice, las circunstancias que agravan la violencia contra la mujer deben ser analizadas de acuerdo a lo siguiente. O sea, no dice que estos sean agravantes, sino que esos agravantes que puedan estar en los delitos cometidos contra la mujer deben analizarse al contexto de estos numerales. Y nos dice la literal A, en relación a las circunstancias personales de la persona que agrede. ¿Quién es? ¿Es el padre? ¿Es el hijo? ¿Es el sobrino? ¿Es el tío? ¿Quién es? Al contexto de eso debe analizarse si hay agravantes. B, en relación a las circunstancias personales de la víctima. ¿Quién es la víctima? Es una persona sumisa que por su misma condición de poca capacidad de instrucción desconoce de las leyes y por eso es sumisa y por eso ha sido sometida a dominio del hombre. ¿O es una mujer con capacidades intelectuales de discernimiento y de conocimiento de la ley, pero que aún así es sometida? Nosotros conocemos abogadas muy capaces, muy reconocidas en Chimaltenango, pero que son víctimas de violencia contra la mujer y que han presentado las denuncias. Les digo abogadas porque conocen la ley. Entonces, no es sin decirles que hay médicos, hay cualquier tipo de profesionales universitarios que son víctimas de violencia contra la mujer y que no denuncian, porque dice, no, es mi marido y él tiene derecho a corregir en el hogar. Una cosa es poner orden en el hogar y otra cosa es violencia. Y entonces ahí es lo que nosotros debemos entender. C, en relación a las relaciones de poder existente entre la víctima y la persona que agrede. ¿Es el esposo? ¿Es el conviviente? ¿Es el amante? ¿Es el novio? ¿Es el exnovio? Es que yo no puedo creer, jóvenes, que usted, siendo novia, se deje agredir de un tipo. ¿Qué le esperará cuando esa relación deje de ser noviazgo y convivencia? No crea usted que lo que le está diciendo que le va a bajar el cielo y las estrellas cuando estén juntos va a hacer que ya no le va a pagar. La va a mandar al cielo de un solo somatón, eso sí es cierto. ¿Sí? Entonces, pero que le vaya a bajar el cielo y las estrellas, perdonen ustedes como la expresión vulgar que sea, son pajas. ¿Sí? Lo más seguro es que sí la va a mandar al cielo. ¿Sí? A puro somatón, previo sufrimiento y visa para el cielo, pero eternamente, ya no va a regresar. Entonces, pero eso piense. Si de novio se lo hace, si no, diga de aquellas relaciones de noviazgos muy estables, que eran cariñosos, terminan en violencia dentro del hogar. Es que vivir en hogares no es nada fácil, es complicado. Imagínense si el camino a comenzar el recorrido para convivir es malo, déjeme decirlo que para llegar al final de un matrimonio va a ser el infierno aquí en este mundo, pues. Entonces, piénselo bien. En relación a los medios y mecanismos utilizados para interpretar el hecho y el daño producido. Entonces, imagínense aquel hombre que agarra puñetazos a la mujer, ya teniendo la tirada. Y nosotros conocimos casos de mujeres que solo miraban al hombre entrar, se orinaban. Por el exagerada violencia que ejercen sobre ellas y que solo saben que va a llegar el hombre, las llega a golpear. Y entonces ya ese temor, el poco control de sus nervios, conllevaban que ellos ya no tenían control de sí mismas y se orinaban. Y no decirles que comenzaba la discusión, orinadas. Era por el exceso de violencia que ejercía el hombre. Entonces, en esas circunstancias hay que conocerlo.
Ahí hay alevosía, hay premeditación, hay ensañamiento en contra de una mujer. Entonces, a eso debe conocerse. No es que esto sea los agravantes de la ley, no, a este contexto de estos términos es que debe determinarse la violencia contra la mujer. Bueno, jóvenes, ¿dudas? ¿O todo claro? ¿O los varones se quedaron asustados y que mejor que Dios nos ayude? Por eso es que yo les digo que muchos mejor han emigrado a considerar como pareja a un hombre, porque la mujer está fregada ahora. Todo es violencia contra la mujer. En cambio, hombre, no hay violencia, pues. Entonces, para las pobres mujeres, no solo, ya somos solo el 48% a nivel mundial de hombres. Una duda. 42% mujeres, hay más mujeres, entonces las pobres mujeres, mejor mujer con mujer, porque ya no hay, los hombres ya no, muchos ya no se animan a conseguir una mujer porque terminan en la cárcel. A ver, doña Sheni, por favor. Buenas tardes, licenciado. Aquí tengo una duda yo, donde la literal C del artículo 8, aquí donde dice destruya o oculte documentos, ¿necesariamente tiene que ser el conviviente, es el esposo, o también incluye al papá? También el papá, o sea, ¿sí? Ámbito privado, vínculo consanguinidad o afinidad. Ahí podría ser el papá, el tío, el hermano, el sobrino, el hijo, siempre y cuando víctima mujer, victimario hombre. Gracias, licenciado. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué tal? Buenas noches. Yo tengo una duda. Entonces, cuando se tipifique, por ejemplo, violencia contra la mujer con circunstancias agravantes, tenemos que tener primero en cuenta lo que se establece en el artículo 27. No hay circunstancias agravantes, Sergio. No hay con circunstancias agravantes. El delito solo va a ser violencia contra la mujer. Ya los agravantes o los atenuantes van a ser calificados en sentencia. Aquí no hay modificación a la calificación jurídica. El delito es violencia contra la mujer o femicidio. No hay violencia contra la mujer con agravantes. No hay. Es violencia contra la mujer. Disculpe, yo tenía una duda con respecto a estas circunstancias. Bueno, en el artículo 10, que dice en relación a las relaciones de poder existente entre la víctima y la persona que agrede. Pero digamos que en la violencia contra la mujer, ese ya es un presupuesto, esa relación que debe de haber. Entonces, ¿como qué ejemplo podría ser que se agravara por eso? ¿Por esa relación otra vez? ¿En qué numeral? ¿Qué literal? El artículo 10 en la literal C y del artículo 7 de la literal B. No sé si tiene alguna relación eso. Artículo 7b, que dice mantener en la época que perpete el hecho, haber mantenido con la víctima relaciones familiares, conyugales, de convivencia, intimidad, noviazgo, amistad, compañerismo, relación laboral, educativa, religiosa. Y la literal C del 10 dice en relación a las relaciones de poder existentes entre la víctima y la persona que agrede. Entonces, debemos entender, en la literal C del 10 nos está diciendo cuándo debe agravarse. Debemos entender nosotros ante esa relación que debe mantener de poder entre víctima y victimario, que sea un hombre contra una mujer, ya sea en el ámbito público o privado, y que haya esa relación que pueda consistir, que sean compañeros de trabajo, amigos, que sea relación laboral, el jefe o el patrono hacia su subalterna, que sea el hermano, que sea el tío, que sea el papá. Ahí es donde se va a establecer esa relación. Y en el otro ya no se establece cuando se da ese vínculo en qué ámbito va a ser, público o privado. Si es en el ámbito social, nosotros sabemos puede ser religioso o laboral, y si es en el ámbito privado, ya sabemos solo que debe ser pariente, o novio o novia, o exnovio de la víctima. ¿Alguien más? Bueno, ahí estamos entonces. Terminamos violencia contra la mujer. Y creo que algunos quedaron más asustados que otra cosa, pero vaya pensándolo entonces si se casa o se junta con alguien, porque allá lo esperamos en el juzgado. En diciembre yo cubro femicidio, ahí le puedo ayudar para que se vaya unos días a la cárcel en sectores donde usted quiere estar tranquilo. Jóvenes, comenzamos a lo que ustedes quieren. Los últimos 5 puntos
Vamos a hacer la comprobación ahorita. Recomendaciones. Tienen 5 minutos para la comprobación. 5 minutos a partir de que llegue a su correo. Son solo 5 preguntas. Fáciles, sencillas. 5 minutos. Y 2 minutos para enviar. Quiero ser claro. Aquel correo que entre después de esos 7 minutos que tiene desde que yo mandé el correo, 0. Y no hay ninguna excusa, que trabó el internet, que no sé qué, porque muchos se quedan trabajando y yo me quedo aquí dando la clase solo. Por lo tanto, no hay excepción. 5 minutos para trabajar y 2 para enviarlo. Si usted lo quiere utilizar esos 2 para seguir trabajando, ya es su problema. Entonces, tiene 5 minutos para hacerlo y que no haya ese tipo de inconveniente. Entonces, ahorita se los voy a remitir para que ustedes ya de una vez comiencen a trabajar. De una vez lo mando al chat para que no, Sergio no tenga más complicación ahí de estarlo reenviando. Entonces, mejor evitamos ese problema. Ahí estamos, jóvenes. Enviado. Y 13. Y 20 a más tardar, acepto correos. 21 en adelante, no se aceptan. Por favor, a trabajar. Licenciado, con una pregunta. Diga. ¿Podemos poner las respuestas en negrita? Sí, subrayado, negría, cualquier momento que ustedes puedan ahí escoger. No hay ningún problema. Pues Gracias. No puse Gracias, nada. gracias, Nico.
Continuamos, jóvenes. Vamos entonces ahora a hablar sobre ley de armas y municiones. Esta ley es un poquito extensa, vamos a tratar de abarcarla, sin embargo va a ser difícil. Si terminamos esta, no terminaríamos las otras. Entonces, vamos a comenzar. El espíritu de esta ley es evitar la proliferación de armas ilegales. Eso es lo que al final de cuentas busca esta ley. Y entonces vamos a iniciar a conocer únicamente tipos penales. Sin embargo, yo sí les recomendaría a las personas principalmente que no dominamos las armas. Hay algunos pues sí tienen ese dominio en las cuales conocer que cuando estamos hablando de una 38, una 22, una 40, un rifle, una sumetralladora, una ametralladora, un arma automática, una semiautomática, de ese tipo de armas que nosotros podemos hacer. Entonces, pues quien tiene conocimiento le es fácil entender esos extremos. Sin embargo, quienes no conocemos nos cuesta. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué nos están diciendo? Entonces, yo sí le recomendaría, léanse los primeros 15 artículos de esa ley y ahí nos va a definir a nosotros ese tipo de armas. ¿Qué entendemos por arma blanca? ¿Cuáles son las armas deportivas? ¿A qué se considera arma deportiva? Y entonces, eso nos va a ayudar. Eso nos va a ayudar a tener mejor conocimiento de la norma. Sin embargo, nosotros solo nos vamos a dedicar a conocer delitos para ir conociendo los tipos penales que nos regula esta ley. Y entonces vamos al artículo 99, importación ilegal de armas. El capítulo acá nos habla relacionadas con la importación, exportación, venta, fabricación, modificación y reacondicionamiento de armas y municiones, lo que nos habla el capítulo. Ya el tipo penal inicial tenemos nosotros importación ilegal de armas. Comete delito de importación ilegal de armas quien, sin tener licencia o autorización o sin declarar en la aduana respectiva, ingrese, veamos cuál es el presupuesto, ingrese al territorio nacional cualquier tipo de arma de las clasificadas en esta ley. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 5 a 8 años, inconmutables y comiso de las armas, o sea, pérdida en favor del Estado de las armas. Si las armas son más de 2 o de las clasificadas en esta ley como armas de fuego bélicas o de uso exclusivo del Ejército de Guatemala, armas blancas, bélicas o de uso exclusivo del Ejército de Guatemala, explosivos, armas químicas, biológicas, atómicas, trampas bélicas y armas experimentales,
La pena de imponer será de 8 a 12 años y prisión inconmutable y comiso de las armas. Si el delito es cometido por funcionario o empleado público, la pena se aumentará en una tercera parte y se sancionará además con inhabilitación para el ejercicio del cargo, función o empleo público por el mismo tiempo. Entonces, acá es importar, traer armas fuera del país para Guatemala. O sea, estamos hablando de las fronteras, México, Honduras, Belice, El Salvador, las más cercanas. Eso no quiere decir que lo puedan traer de España, de Brasil, de Costa de Marfil, de cualquier lugar fuera de las fronteras guatemaltecas. Ingresar armas sin contar con autorización. Eso nos quiere decir que sí, la DIGECAM, la Dirección General de Control de Armas y Municiones, puede extender licencias para ingresar armas, para importar armas. Cuando sean 2 o menos armas, la pena sería de 5 a 8 años. Cuando sean 3 o más armas, la pena sería de 8 a 12 años de las permitidas. Ahora, si son las de las bélicas, sí tendrá la misma pena de 8 a 12 años. ¿Por qué les digo eso? Porque dice, si las armas son más de 2, o sea, 3 en adelante, de las armas permitidas, las armas de uso civil, se están ingresando armas al país, entonces se estaría cometiendo ese delito. Ahora bien, si solo son 2 armas que se está ingresando por la frontera guatemalteca, eso sería importación ilegal de armas, solo que la pena sería de 5 a 8 años. Eso para que tengamos presente nosotros la diferencia. Artículo 100. Importación ilegal de municiones. O sea, a los que nos cuesta entender de lo que podemos hablar de municiones, nos estamos refiriendo a las balas. Cuando nos dice municiones es a esas balas que puedan utilizar las armas de fuego. Y nos dice, comete el delito de importación, o sea, de ingreso de municiones, ilegal de municiones para armas de fuego, quien ingrese al territorio nacional sin declarar en aduana respectiva o sin la licencia de importación municiones para arma de fuego. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 3 a 5 años si la cantidad es menor a 50 municiones y de 5 a 8 años si la cantidad es igual o superior a 50 municiones, así como comiso de la munición. O sea, hasta 49 municiones, la primera pena. De 50 en adelante, la segunda pena. Si las municiones son de las clasificadas en esta ley para armas de fuego bélicas o de uso exclusivo del Ejército de Guatemala, cualquiera que sea la cantidad de la pena a imponerse será de 8 a 12 años de prisión inconmutables y comiso de las municiones. ¿Dudas, jóvenes, en cuanto a la importación de armas de fuego e importaciones de municiones? ¿No lo hay? Bueno, sigamos a los últimos 2 delitos porque nos habla similar, solo que aquí es exportación. 101. Exportación ilegal de armas de fuego. Comete el delito de exportación ilegal de armas de fuego quien sin tener autorización previa de exportación de la DIGECAM, o sea, de la Dirección General de Control de Armas y Municiones, exporte armas del territorio nacional. El responsable de este delito será sancionado de 5 a 8 años de prisión y el comiso de las armas. La pena será de 6 a 10 años de prisión y comiso de las armas si estas son de las clasificadas en esta ley como armas de fuego bélicas o de uso exclusivo del Ejército de Guatemala, armas blancas, bélicas o de uso exclusivo del Ejército de Guatemala, explosivos, armas químicas, biológicas, atómicas, trampas y armas experimentales. En el 102 nos habla de las municiones, exportación ilegal de municiones para armas de fuego. Comete el delito de exportación ilegal de municiones para armas de fuego quien sin autorización previa de exportación extendida por la DIGECAM exporte municiones de este tipo del territorio nacional para trasladarlas a cualquier otro país. El responsable de este delito será sancionado de 2 a 5 años inconmutables y comiso de las municiones. Si las municiones son para armas clasificadas en esta ley como armas de fuego bélicas o de uso exclusivo del Ejército de Guatemala, explosivo, armas químicas, biológicas, atómicas, trampas bélicas o armas experimentales, la pena a imponer será de 5 a 8 años de prisión inconmutables y comiso de las municiones. Entonces, aquí, a contrario de lo que dice el artículo anterior, es sacar del territorio nacional armas o municiones. O sea,
balas, de lo que conocemos comúnmente como balas, de las cuales se van a llevar a otro país. ¿Qué se necesita para que se pueda llevar? No es que sea prohibido, se necesita autorización de la DIGECAM. La DIGECAM es la única entidad, que es una dependencia del Ejército de Guatemala, que pueda resguardar armas, que pueda otorgar las autorizaciones o los traspasos de las armas de fuego. Entonces, es centralizada la información a la DIGECAM. Solo en esta dirección es donde se puede llevar el control de las armas. ¿Dudas, jóvenes? ¿No lo hay? Bueno, entonces son y 29. Ya ustedes tendrán un momento de descanso y enlazarse con el siguiente docente. Por lo tanto, les agradezco. Dejamos hasta aquí la clase y nos vemos el día viernes con ustedes para podernos enlazar y continuar con la ley de armas y municiones. Por lo demás, feliz noche y será hasta el día viernes. Buenas noches, Rick. Feliz noche, Lick. Noche, Lick.